ponernos de pie otra vez y vamos a cantar el himno número 74. Por favor, puestos de pie.
Gracias, orquesta. Y como pueden ver, el pastor Miguel no se encuentra aquí esta mañana y anda en rumbo en Costa Rica. Ajá. Oh, gracias a Dios. So van a abrir 2 seminarios. Qué bien, qué bien. Y hay que estar orando por el pastor Miguel, ya que los viajes para él la mayor parte del tiempo se están haciendo más cansados y es por la edad que él tiene. Pero gracias a Dios de que tenemos un pastor de que no solo está aquí en la iglesia, pero vemos un pastor de que está activo llevando los estudios a diferentes partes de Centro y Suramérica, y de eso hay que estar agradecidos con Dios. En esta mañana quiero que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 1, y es algo interesante de que permítanme, es algo interesante de lo que he querido hablar
por mucho tiempo. Y vemos hoy en día de cómo la humanidad es, que no es nada diferente a lo que era en los tiempos antiguos. Todo lo que era el Antiguo Testamento en los tiempos de los profetas, en los tiempos de Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, nada ha cambiado. Ha cambiado tal vez la tecnología, el modo de vivir, el sistema de vida, pero lo que es la idolatría y no adorar a Dios sigue siendo lo mismo. Vamos a orar. Padre amado, le pido en esta mañana de que nos guíe en su palabra, que todo lo que se diga y se haga sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, y que nos guíe en el estudio, que abra nuestras mentes y nuestros corazones, que nosotros podamos entender de su palabra, Señor, y que lo llevemos y enseñemos a otros de lo que usted dice únicamente. Le pido pues que nos guíe en el estudio de esta mañana, en el nombre de Cristo, amén. Hebreos, el capítulo 1. Y saben algo que yo noté y he visto durante estos tiempos, de que hoy el hombre quiere quitarle a Cristo su primogenitura. El hombre hoy en día quiere ser igual a Cristo o mejor que él. El hombre hoy en día, aún hay personas de que dicen ellos mismos ser Cristos. Ellos ahora quieren saber y hacer más de lo que Cristo es, porque no es de lo que Cristo fue, es porque Él es eterno. No es que Cristo descendió al cielo y ya no existe, no es así. Quiero que leamos Hebreos el capítulo 1 y luego vamos a estudiar lo que es el versículo 1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas de el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para hacer servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y ahí concluimos en el capítulo 1 de Hebreos. Lo interesante es, y como digo, hoy en día el hombre quiere ser igual a Dios de la manera que Satanás quiso ser, o quieren ser igual a Cristo, siendo Cristo Dios mismo. Ellos quieren tener lo que es la primogenitura, según de lo que dice la palabra de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo. Ellos aún hoy en día piensan saber más que Dios. Y cuando estudiamos y vamos a ver el versículo 1, donde dice que Dios, habiendo hablado en el pasado,
muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando Dios habló, dice de muchas veces y de muchas maneras, se refiere de que Dios en el Antiguo Testamento, Dios habló a los profetas, pero aún así, si nosotros vemos antes de que Él hablara con los profetas por sueños y por revelaciones, Dios muchas veces, ellos en sueños se les revelaba a Dios y les decían lo que ellos tenían que profetizar. Dios habló directamente a otros antes de los profetas. Y eso lo podemos ver, y déjenme sacar mis notas, y eso lo podemos ver desde la creación. Y miren, en el griego, de la manera que está escrito, yo busqué en la Biblia interlinear que tengo, que es griego en español. Y dice así, cuando dice Dios habiendo hablado, de esta manera está escrito en la Biblia de nosotros, pero en la Biblia interlineal, de la manera que está escrito en el griego, dice en muchos fragmentos, dice, y de muchas maneras, antiguamente Dios habiendo hablado. Se refiere de que la palabra de Dios, cuando vemos de que Dios habló y dice que en fragmentos, se está refiriendo de que en pedazos fue escrito todo lo del Antiguo Testamento. Porque en esos tiempos no había una Biblia. No teníamos un libro completo. Dios, antes de que Él hablara con los profetas, aún Él habló directamente con Adán y Eva en la creación. Audiblemente ellos oían su voz. Y si vemos en Génesis, miren Génesis, Génesis el capítulo 1. Génesis el capítulo 1, versículos 27 y 28, vemos cómo Dios habló con ellos audiblemente. Ellos podían oír la voz de Dios claramente. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, allí Dios está hablando directamente con Adán y Eva. Dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y juzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ellos podían oír a Dios hablar con ellos. Miren en Génesis, el versículo capítulo 3, versículo 7, cuando fue la caída de Adán y Eva, cuando ellos pecaron. Dice Génesis 3, 7 hasta el 9, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, audiblemente Dios habló con ellos, ¿dónde estás tú? En el diluvio, Dios habló con Noé directamente, cuando Dios manda a Noé de que haga el arca. En esos tiempos, me imagino yo de que el hombre era menos pecaminoso que el hombre hoy en día, por la forma de vivir de ellos. Pero vemos aquí y notamos de que toda la creación de Dios en estos tiempos había caído en un pecado terrible. Pero habían personas que por fe eran salvos como Noé, que eran personas que se habían apartado del pecado. ¿Me entienden? Y Dios escogió a Noé y Dios habló con él directamente. Miren Génesis 7. Génesis 7, 1. Y vemos otra vez la palabra de Dios. Dios hablando directamente con él. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí
en esta generación. Él era una persona justa, aunque el pecado y la maldad, y vemos hoy en día que era peor que ahora. Ellos fueron destruidos en el diluvio. Luego vemos también cómo Dios habló con Noé y los hijos de él. Dios habló directamente con ellos. Miren Génesis 9, versículo 8. Génesis 9:8 dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco, dice, mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Vemos cómo Dios habló con ellos directamente. ¿Y por qué estamos viendo esto? Yo les voy a decir por qué. Porque hoy en día hay personas que dicen de que Dios les habla. ¿Será verdad de que Dios habla hoy en día? ¿Y saben por qué Dios no habla hoy en día? Porque si Dios hablara hoy en día, entonces quiere decir de que lo que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, no se ha terminado. Si Dios habla al hombre hoy en día, entonces estamos diciendo de que todo lo que eran los profetas y los apóstoles, esos dos oficios que Dios dejó, todavía no se han terminado. Dios habló claramente a ellos en el Antiguo Testamento. Él habló a Abraham. Miren Génesis 12. Dios habló directamente con ellos. Él habló a Abraham y dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y vemos allí todo lo que es del 12 al 25 en Génesis, de que cómo Dios trató con Abraham durante todo ese tiempo. A él le dio la promesa. Él hablaba con él directamente. Y luego vemos cómo de allí Jacobo y Isaac, que fueron descendientes de Abraham, con Isaac vino a hacerse la creación, lo que ahora existe, lo que es el pueblo de Israel. Y Dios habló directamente con Isaac. Aún con Isaac, la palabra de Dios dice de que él luchó con el ángel de Jehová. Y no quiere decir de que tenían una lucha cuerpo a cuerpo, sino que era una forma de hablar de ellos, de cómo él quería de que Dios lo bendiciera. Pero Dios sabía cómo era Isaac. ¿Me entienden? Él le había robado la primogenitura a Esaú. Oh, Jacob, disculpe. Sí, no era Isaac, es Jacob. Sí, porque Isaac es el padre de Jacob. Jacob le había robado la primogenitura a Esaú. Y luego vemos de cómo él había tratado con su suegro, de cómo él hacía las cosas. Pero aún así eran los planes de Dios. Y luego le dijo, tu nombre no será más Jacob, sino que iba a ser ¿qué? Israel. Y desde allí viene lo que es la descendencia de los israelitas. Ahora él tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos es de donde vienen las tribus de Israel. Ahora vemos que después de él vino ¿quién? Moisés. Y con Moisés vino la ley. Dios habló directamente con Moisés. Dice de que cuando él andaba pasteando las ovejas, el ángel de Jehová habló con él. Y dice que en una zarza ardiente oía la voz de Dios. Era audible en esos tiempos la voz de Dios. Dios hablaba. Les hablaba a ellos directamente. Pero luego más allá, cuando fue establecida la ley, luego vemos que Israel quiso que Dios no hablara más con ellos. Y acuérdense, estamos hablando de una descendencia que es el judío hoy en día. Pero en aquellos tiempos, Dios hablaba únicamente al judío, al pueblo escogido de él. Y miren lo que dice en Deuteronomios 18:15. ¿De qué manera vino Dios a hablarle a ellos? ¿Y por qué Dios les habló así? Deuteronomios 18:15. Y dice así, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo
como yo, dice, te levantaré, Jehová tu Dios, a él oirés conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahora, el pueblo de Israel le dijo a Dios, no queremos más que tú nos hables, no queremos más oír tu voz. Ellos dijeron que tenían temor de que Dios hablara a ellos. Y Dios dijo, sí, está bien, no voy a hablar más con ustedes directamente. Ahora Dios habló con el pueblo de Israel por medio de profetas. Él dijo que iba a levantar profetas en medio de sus hermanos para que por medio de ellos Dios hablara. Vimos cómo Dios habló directamente con Adán y Eva, cómo él habló con Noé, cómo él habló con Abraham y cómo él habló con Moisés. Pero de allí vemos de que luego Dios habló al pueblo de Israel por medio de profetas. Por eso es cuando vemos Hebreos 1, versículo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero cuando estudiamos este versículo, la palabra de Dios dice de que por pedazos, de otras formas, Dios habló con ellos por medio de los profetas. Y nosotros podemos ver, miren, yo estuve buscando y estuve viendo cuántas referencias hay del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Porque si ustedes miran, de muchas maneras, si nosotros vemos y vemos todo lo que son los 4 evangelios y aún seguimos hasta Apocalipsis, vamos a ver cómo aún los apóstoles tomaban referencias de lo que era el Antiguo Testamento, porque por pedazos, dice, por fragmentos, estaba escrita la palabra de Dios por medio de los profetas. Dice de que aún ellos, aún Pablo, aún nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo entró a la sinagoga? ¿Qué fue lo que él pidió para leer? El rollo de Isaías, porque la palabra de Dios, la Biblia, no estaba completa a lo que nosotros tenemos hoy en día. Dice que él habló a los padres en pedazos, en partes. Y esto dice de que Dios, cuando Él estableció su palabra por medio de los profetas, porque acuérdense, un profeta fue cada quien que escribió los libros del Antiguo Testamento, pero no era necesario de que un profeta también escribiera un libro, porque vemos también, ¿se acuerdan del hombre este que aparece sin nombre y Dios lo manda a profetizar a un rey? Y Dios le dice de la manera que él tiene que bajar por el mismo camino. Él no obedeció a Dios. Y dice de que un león le salió al camino y lo mató. ¿Se acuerdan Elías? Cuando él estaba en la cueva. Y él estaba ahí diciendo, oh Dios, ya todos murieron, solo yo estoy. ¿Y qué le dijo Dios a Elías? No, todavía tengo 100 más que no han doblado sus rodillas a Baal. No era necesario de que ellos escribieran un libro. Habían más profetas que Dios tenía. Pero vemos los que escribieron, de cómo ellos escribieron de la palabra de Dios. Y miren, todo lo que ellos escribieron en esos pedazos de libros o rollos que tenían era para que aún los apóstoles, aún ellos siendo inspirados por el Espíritu Santo, ellos venían y aún tomaban parte del Antiguo Testamento para hacerle entender a la gente de ese tiempo lo que Dios había dicho. Dice en pedazos, todo se escribió de esa forma y de la misma forma el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito por cartas, las epístolas que ahora nosotros tenemos. Todas las epístolas fueron escritas por los apóstoles. Ellos fueron movidos por el Espíritu Santo.
no era que ellos fueron inspirados por sí mismos, sino que inspiración quiere decir de que ellos fueron movidos por medio del Espíritu Santo para ellos escribir. Miren lo que dice en Primera de Corintios 13, 9, 12. Y ahí la palabra pedazos quiere decir meros en griego, que significa pedazos, obtener o una sección o parte. Dice Primera de Corintios 13, 9 al 12, porque en parte, ahí está la palabra meros, pedazos, dice conocemos, y en parte, otra vez la palabra meros, dice profetizamos, mas cuando venga lo perfecto. Ahora, este es un versículo de que muchas personas toman hoy en día y no entienden la gramática, no entienden lo que la palabra de Dios está diciendo, porque dice, mas cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? La palabra de Dios, la Biblia, lo que nosotros tenemos. Miren, también nosotros podemos tocar el tema de lo que es la iluminación. Nosotros, el verdadero creyente, es iluminado por el Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. El profeta en aquellos días, ellos eran inspirados, ellos eran movidos por el Espíritu Santo para ellos escribir la palabra de Dios. Ellos eran también, se les daba revelaciones, y luego la revelación quiere decir algo cierto que no estaba descubierto. Ahora, ellos profetizaban en algo que podía pasar rápidamente. Ellos profetizaron en cosas de que todavía no han sucedido. Ellos fueron los que Dios puso en cargo de cómo ellos iban a hablar, y el Espíritu Santo los guió. Pero cuando dice aquí, más cuando venga lo perfecto, se está refiriendo a lo que nosotros tenemos hoy en día. La palabra de Dios, la Biblia, dice, entonces lo que es en parte, otra vez la palabra meros, se acabará. Acuérdense que en el libro de Hebreos dice de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, dice que Dios habló en pedazos, en partes, pero cuando esto se venga a completar, dice, todo esto se acabará. Porque nosotros hoy en día no necesitamos profetas, no necesitamos apóstoles que nos hablen de la palabra de Dios. Somos iluminados por el Espíritu Santo para entender su palabra. Dios reveló todo lo que quería que nosotros supiéramos. Aun si nosotros vamos a libros de Apocalipsis, podemos ver cómo el mundo va a terminar. Dios no escondió nada de nosotros. Lo que sí Él dijo es que nosotros no sabemos el tiempo y la hora en cuando Él va a venir. ¿Me entienden? Porque solo Él sabe, Él es Dios. ¿Por qué razón no nos quiso a nosotros enseñar eso? Bueno, porque quién sabe si Dios hubiera dicho, bueno, yo voy a venir en el 2021 y ya todos actuando mal y viviendo una vida mala, y ya para ese tiempo arrepentirse y ser salvos. No, no es así. Dios no quiso que nosotros supiéramos, y es mejor, porque de esa manera nosotros vivimos una vida adorando a Dios. Pero miren, dice otra vez Corintios, Primera de Corintios 3, 9 al 12, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, otra vez la palabra que es meros, entonces conoceré cómo fui conocido. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, de que en otros tiempos fue escrita en pedazos. Y miren, yo sé de que Dios está hablando aquí a los judíos, al judío creyente. Por eso se escribió la epístola a los hebreos, a los judíos. Pero aún para nosotros se escribe de la misma forma, porque nosotros tenemos que tener una mentalidad de cómo el judío piensa. ¿Me entienden? Porque el judío en aquellos tiempos vivía bajo la ley, bajo condenación.
El gentil era ley para sí mismo. El gentil vivía bajo idolatría. El gentil vivía sin Dios. Éramos apartados de Dios, dice. Vivíamos sin herencia. De esa manera era el judío y el gentil. ¿Qué tal hoy en día? ¿Acaso no viene siendo lo mismo? El judío, ahora tenemos lo que es el judío ortodoxo, que ellos no quieren seguir ahora lo que es la palabra de Dios. Ellos tienen el Pentateuco, tienen a los profetas, pero no quieren entender cuando se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ellos tienen diferentes libros que ellos han escrito por sí mismos y se guían ellos por lo que ellos mismos han escrito, no por la palabra de Dios. ¿Qué tal el gentil? ¿De qué manera vive el incrédulo? Son idólatras. Ellos para sí mismos son ley. Ellos saben lo que es mal y bueno, pero ellos no quieren oír de Dios. Saben de que Dios existe, pero no quieren creer a Dios. Ellos no quieren entender de que Dios dejó algo ya establecido para que el hombre sea salvo. Ellos vienen a quitar todo lo que es la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos hacen a un lado todo lo que Cristo es, sabiendo que Cristo mismo es Dios. Él es la imagen de Dios, dice. Él está sentado a la diestra de Dios. Él es el creador de la salvación. Él es el que nos ha dado vida eterna. Si no hubiera sido por Cristo, no fuéramos salvos. Ahora vemos al incrédulo, hoy en día quiere ser salvo adorando imágenes. Ellos creen más en la idolatría que en Cristo mismo. Por eso cuando dice aquí de que Dios, habiendo hablado tiempo pasado, dice muchas veces y de muchas maneras, Dios habló a los profetas. Dios habló en otro tiempo, dice, y la palabra es la losa, que Dios habló a ellos instruyéndoles de cómo Dios daba su palabra al judío. Y eran los profetas que llevaron la palabra a los padres. Dice Lucas 1:55. Veamos Lucas 1:55. Dice, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Miren Juan 7:22. Juan 7:22 dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en él y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Miren Hechos 7:32. Hechos 7:32 dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar cuando Dios estaba hablando con él. Romanos 9:4-5. Dice Romanos 9:4-5. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios está diciendo de que Cristo es Dios mismo. Acuérdense, cuando leemos sobre la primogenitura de Cristo, Cristo es primero en todo. Él es primero en la creación, en todo Él es primero. Por eso Dios habla al judío y le dice cómo Cristo es, para que ellos no vivan más bajo la ley, que se borren esa creencia que viviendo bajo la ley ellos van a ir al cielo. Pablo les escribe a los hebreos y él les dice, miren quién Cristo es, cómo Dios habló a los padres de ustedes. Era a través de un profeta, dice.
que Dios habló con ellos. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Y el profeta era inspirado, movido por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o movidos o llevados por el Espíritu Santo. Nunca de las profecías que los profetas hablaron fue inspirados por ellos mismos. Por inspiración queremos decir de que nunca ellos interpretaron por sí mismos la palabra de Dios. No es que un día ellos se levantaron y dijeron, oh, ahora voy a escribir de Dios y voy a escribir lo que se me viene en mente. No, sino que en visión o en sueño Dios habló con ellos y Dios los movió para que ellos escribieran su palabra. Números 12:6. Cuando Dios llamó a Aarón y María, dice, Números 12:6, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueño hablaré con él. Porque aún Moisés, él mismo llegó a ser profeta. Y había una contienda de que tuvo Aarón y María contra Moisés. Y Dios dijo de que él era profeta. Muchos pastores hoy enseñan la palabra profeta, o dice el pastor Miguel aquí en los apuntes, que puede significar un predicador, tanto como un profeta. Miren, hoy en día cualquier charlatán se quiere llamar apóstol o profeta. Cualquier mentiroso quiere ser ahora Cristo también. Yo hablé con un hombre por teléfono, porque yo lo vi en la televisión, y él dice ser apóstol. Y yo hablé con él por teléfono y en vivo en la televisión, y yo hasta allí oyéndome. Le dije, oiga, ¿usted es apóstol? Le quiero decir profeta. Y me dijo, sí, soy profeta. Le dije, oh, sí. ¿De qué tribu de Israel es usted? Me dijo, bueno, no sé, yo soy cubano, chico, pero tal vez mis descendientes eran judíos. Le dije, pero ¿por qué usted se nombra a sí mismo profeta? ¿Ha hablado Dios con usted? Lo escogió Dios a usted para que usted profetizara. ¿Qué es lo que usted profetiza? Porque si Dios sigue hablando, como dije anteriormente, si Dios no ha callado y sigue hablando con el hombre, entonces estamos diciendo que lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia, no se ha terminado. Pero ¿qué dice Primera de Corintios? ¿Qué leímos? Que dice que en partes, en pedazos conocemos. Pero cuando venga lo perfecto, todo eso iba a terminar. El don de lenguas, sanidades, todo lo que el profeta tenía, el apóstol tenía, y las profecías iban a terminar. Porque aún vemos que aún habían profetas neotestamentarios en el Nuevo Testamento, pero eran profetas que no profetizaban cosas futuras, sino que eran profetas que profetizaban cosas que iban a suceder en ese momento a los apóstoles. En la Biblia aparece un punto ahí en la Biblia donde un profeta se levantó y le quitó el cinto a Pablo. Y él dice que se amarró los pies y las manos y profetizó contra Pablo. Y dijo, de él varón que sea este cinto, de esa manera él va a ser llevado a Jerusalén. ¿Me entienden? Él estaba profetizando sobre él, pero Dios le dijo que lo hiciera. Ahora este hombre, ¿cómo él se llamaba profeta? Si Dios nunca había hablado con él ni en sueño ni en visión. Todos estos son charlatanes, porque cuando la palabra de Dios fue terminada, todo eso concluyó. Ahora hay tres oficios: pastores, maestros y evangelistas, que son tres oficios que están activos hoy en día. Los otros dos, que era apóstol y profeta, terminaron, concluyeron. Miren,
Si Dios sigue levantando apóstoles y profetas, entonces Dios es un mentiroso. Dios miente. Acuérdense, y aún el apóstol y el profeta tenían que ser judíos de ciertas tribus. Y si nosotros vemos cuando los apóstoles fueron hechos apóstoles, fueron llamados directamente por Cristo, anduvieron con Cristo, eran testigos de todo lo que Cristo hizo para que ellos escribieran sobre nuestro Señor Jesucristo. El apóstol fue hablado directamente por Dios. Si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, vemos cómo ellos comienzan a escribir y dice de quiénes son hijos y cómo Dios les habló. ¿Ustedes creen de que en esos tiempos ellos querían ser profetas? Si sabían cosas horrendas que iban a suceder en la vida de ellos. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Me entienden? Jonás sabía lo que iba a suceder con él. ¿Por qué creen ustedes de que él no quería ir a profetizar contra Nínive? Él decidió irse por otro rumbo. ¿Y qué sucedió con él después? Miren, hay muchos charlatanes de que quieren ser apóstoles o quieren ser profetas. Y estos aún así viven una vida mala y tienen congregaciones grandes de que viven engañados por ellos. La primogenitura de Dios, de Cristo, no la podemos cambiar. Cristo es todo en todo. Cuando dice que Dios habló por medio de sus profetas a los padres, hubo una promesa que se le dio a Abraham. Dice, a tu descendencia, no tus descendientes, a tu descendencia, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Era la promesa para la salvación. Muchos profetas profetizaban sobre nuestro Señor Jesucristo, pero aún ellos no entendían. Dice el doctor Scofield, dice en su nota sobre de Corintios a 14:1, dice, el profeta del Nuevo Testamento no era meramente un predicador, sino un pregonero inspirado por cuyo medio fueron hechas hasta el tiempo cuando el Nuevo Testamento fue escrito, nuevas revelaciones adecuadas a la nueva dispensación. Cuando los apóstoles escribieron las epístolas a diferentes lugares, nada quedó oculto para nosotros. Fueron inspirados, guiados por el Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver y entender hoy en día todo lo que a ellos se les habló. El uso de la palabra profeta o profecía, dice, viene a ser muy importante en determinar su sentido, qué es un profeta o qué es una profecía. Pero muchas veces, cuando las personas, miren, estaba viendo el otro día también estos charlatanes de Brasil, están hablando cosas sobre ellos mismos, dicen, no creas en lo que es la brujería, no creas en lo que el hombre piensa, porque el hombre es mentiroso. Ven y visítanos a nosotros, porque hoy en día, dicen ellos, hemos caminado sobre esta montaña y hemos llevado este vasito del agua bendita y ahí hemos estado orando para bendecirla. Ven y cómprala. Con un trago que tomes de esta agua, se te van a quitar todos tus males. Pero miren, la gente no entiende la realidad. Porque hay gente hoy en día de que les hace caso a ellos y van y lo hacen. Ahora nosotros, siendo creyentes y vemos esta clase de charlatanes, vemos esta clase de personas hablar, sabemos que todo lo que ellos dicen es mentira. Yo no necesito de que alguien, soy llamado profeta, me venda algo para yo ser sano. Yo tengo a mi Dios todopoderoso, que todo lo que yo necesito, y aun cuando yo estoy enfermo, Él me da el remedio, Él me da la medicina. Yo confío en un Dios vivo y verdadero. Dios dejó su palabra escrita y nos da esa iluminación. Por medio del Espíritu Santo, Dios nos ilumina para nosotros poder entender de su palabra.
Dice, no hay ni un caso donde la palabra en su contexto, dice, habla de predicación si no toma las citas donde no especifica y trata de decir qué es predicación. Dice, pero aún estos no indica la predicación. Es más lógico tratar, dice, con lo que está hablando de las profecías que se escribieron en esos tiempos. Los profetas hablaron. Tenemos los apóstoles que fueron inspirados también por la palabra de Dios. Tenemos un Señor y Salvador Jesucristo, que es lo que Pablo le está hablando a los hebreos. Les dice, está el Señor Jesucristo, que es preeminente en todo. Porque Él mismo quitó la ley. Él se hizo o tomó, por así decir, la maldición por nosotros. Porque nosotros, viviendo bajo pecados, y el judío dicen que el que vive bajo la ley es maldición para ellos. Aún nosotros teníamos ese pecado en sí mismo. Pero Cristo tomó todo eso para que por medio de Él mismo todo aquel que cree por fe en Cristo sea salvo. Y Pablo habla a los judíos y les está hablando sobre la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora Dios envió a su Hijo Jesucristo, que Él en estos postreros días habló. Antes eran los profetas, luego nuestro Señor Jesucristo vino, a los que los judíos esperaban. Ellos se imaginaban de que nuestro Señor Jesucristo iba a venir en un caballo blanco y con su corona y a salvar al pueblo. Pero nuestro Señor Jesucristo vino de diferente modo. Y Él vino a dar salvación. Él en esos postreros días, Dios habló por medio del Hijo. Y aún Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él mismo es Dios, pero el judío no quiso creer. Y miren, muchas veces he oído personas de que están muchas veces en contra del judío, pero no se ponen a pensar que el gentil es todavía más peor que el judío. Porque el judío por lo menos tiene a Dios en su boca. El judío ora a Dios, pero el gentil no. El gentil vive más en idolatría. El gentil vive más atestado en las cosas corruptas del mundo que el judío. Y si vamos a Jerusalén, vamos a encontrar muchos judíos ahí que son creyentes. Muchos que han creído. Muchos que han entendido en realidad lo que Dios dice. Cuando vemos sobre la preeminencia de Cristo, vemos de que Cristo vino y por medio de Cristo Dios habló ahora a la gente. Ya no era en sueño ni en visión, sino que Cristo mismo hablaba con ellos. Lucas 24:25. Lucas 24:25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y esto hablando de sí mismo. Juan 12:48 al 49. Juan 12:48 al 49.
y dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de todo lo que he de hablar. Hechos 3:21. Hechos capítulo 3, versículo 21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Miren Hechos 9:27. Hechos 9:27. Dice: entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el autor de la salvación. Él es el ángulo, dice, la piedra angular. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia no le pertenece a ningún pastor ni a ninguna denominación. La iglesia que somos nosotros los creyentes le pertenece a Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. A Él tenemos que oír. Él dejó escrita su palabra para que nosotros entendamos todo lo que Él dejó escrito, para que nosotros vivamos una vida correcta. Dice: sed santos como yo soy santo. Tenemos que estar apartados de todo lo que es el pecado. Nunca hay que dudar de lo que es la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas sectas existen hoy en día en las cuales son abominación para Dios? ¿Cuántas denominaciones hay hoy en día que no agradan a Dios? Porque estas congregaciones se reúnen, pero no para darle gracias a Dios, sino que vemos que muchas de ellas se reúnen para tener confraternidad en sí mismos, para estar gritando, cantando. Los pastores que aún dirigen estas congregaciones, ni aún ellos son salvos, porque ellos mienten y saben, ellos van a tener una dura condenación. Hoy en día, Dios nos ha hablado por medio del Hijo y nosotros entendemos su palabra. Hoy en día somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, el primogénito en todo. Hoy en día nosotros creemos por fe en nuestro Señor Jesucristo. Nunca lo hemos visto, pero sabemos que Él existe. Amén. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y un día Él va a venir por la iglesia. Un día vamos a estar con Él regocijándonos. Y nosotros tenemos que enseñar a otros lo que Dios dice, sacarlos de lo que es la mentira a la verdad, a la luz. Porque aún la palabra de Dios dice que nosotros somos como luminares. Dios es luz y también nosotros hay que ser de esa forma. Somos luminares en el mundo. Hay que llevar la palabra de Dios. Miren, lastimosamente, el mundo no quiere creer. Lastimosamente, ellos se aferran a creer lo que ellos piensan. Lastimosamente, ellos dicen de que la salvación uno tiene que hacer obras para ser salvo. Ellos dejan todo lo que Cristo hizo, lo hacen a un lado para ellos mismos, por sí mismos, tratar de ser salvos. El mundo no quiere entender las cosas de Dios. Dios habló de diferentes modos, de diferentes formas, y de la última forma fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él habló directamente con el hombre. Y le damos gracias a Dios de que a nosotros se nos enseñó su palabra y hemos creído por fe. Miren, yo doy gracias a Dios de que cuando muera,
yo voy a estar en el cielo con Él. Y yo sé de que Dios no miente. Él me ha prometido a mí vida eterna y es lo que yo creo. Yo creo todo lo que Dios dice. El Espíritu Santo me ayuda a entender de su palabra. Yo no necesito oír de charlatanes que digan que son profetas o son apóstoles o que Dios les habló o que hablan en lengua o que tienen don de sanación. Todo eso pasó. Todo eso terminó. Dios ha dejado escrito su palabra y me ha enseñado todo lo que Él quiera que nosotros sepamos. Hay que seguir adelante y hay que enseñarle a otros y sacarlos de la mentira de que ellos se encuentran. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por ese gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Aquel que es heredero de todo, el primogénito en todo. Aquel que creó los cielos y la tierra, el que nos guía, que nos ha dado vida eterna. Le pedimos, Padre, de que nosotros podamos usar, Señor, entender más de su palabra, que nos ilumine, Señor, para que podamos hablar con otros y sacarlos de los errores. Le pido, Padre, de que usted siempre nos abra nuestra mente y nuestro corazón para seguir aprendiendo más. Gracias le damos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, y me pasé un poquito. Nos vemos esta tarde a las 5, si Dios lo permite.